Buen día, mi nombre es Sebastián René Fuentes Salinas y en conjunto con mi compañera Roxana Carolina González Orozco vamos a hablar de un caso clínico de Mycobacterium tuberculosis. Bueno, en este caso llega un paciente masculino de 30 años con antecedente de VIH sin tratamiento antirretroviral con un previo diagnóstico de tuberculosis diseminada hace 2 años con abandono de tratamiento antibiótico. Este acude por sus propios medios a consulta hospitalaria porque menciona que su abdomen se encuentra muy hinchado, tiene fiebre y sus piernas están inflamadas desde hace 2 semanas. Al realizar la exploración física, observamos una temperatura de 38 grados Celsius, que eso presenta fiebre, una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto y una presión arterial de 100 sobre 60 milímetros de mercurio. También presenta un abdomen distendido con presencia de onda cítica y matilla cambiante y sin hepatosplenomegalia. Al realizar exámenes adicionales en una tomografía axial computarizada, observamos una citis masiva y engrosamiento de la pared iliocecal con múltiples ganglios linfáticos retroperitoneales. También presentesis con líquido acítico lechoso y bacilos ácido alcohol resistentes positivos en tinción de Ciel-Nielsen. También se realiza cultivo de líquido acítico en un cultivo Lowenstein-Jensen que da positivo para Mycobacterium tuberculosis. Bueno, antes de hablar de la patogenia de la enfermedad, vamos a hablar de la estructura bacteriana, que es muy importante de conocer debido a que esta infiere más que nada durante el proceso bacteriano y también para el diagnóstico de esta misma enfermedad. ¿Ok? Bueno, como tal, Mycobacterium tuberculosis es un bacilo aeróbico estricto que no es poblado, no encapsulado y no flagelado, que pertenece a la familia de las micobacterias. Hablando específicamente de su morfología, este se presenta como un bacilo delgado, aunque también se menciona que puede observarse de manera recta o ligeramente curveado, con unas dimensiones aproximadamente de 2 a 4 micrómetros de longitud y de 0.2 a 0.5 micrómetros de ancho. Una de sus características distintivas es su propiedad ácido resistente, que esta está conferida principalmente por la composición de su pared celular, que es rica en lípidos complejos como lo es el ácido micólico. Esta propiedad permite que retenga colorantes básicos como la fuchina, incluso aún cuando se apliquen decolorantes como soluciones ácido alcohólicas y pues se le conoce como ácido alcohol resistente. Lo que constituye también la base de la tinción de Ciel-Nielsen que se utilizó en este caso y que es ampliamente utilizado para identificación microscópica. En cuestión de la pared celular de la Mycobacterium tuberculosis, esta es una estructura conformada por capas, donde la capa más interna está formada por peptidoglicano, que le proporciona esta rigidez estructural, y sobre esta podemos encontrar componentes como es el arabinogalactano, que es un polisacárido que se encarga de unir covalentemente el ácido micólico, y también observamos lípidos como el factor glicolípidos como el factor cordón, y también el lipoarabino manonanos, que confieren a la bacteria una alta hidrofobicidad y también una resistencia a la degradación enzimática y los radicales libres utilizados durante la fagocitosis. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de la patogenia de la enfermedad desde un estadio inicial y cómo este evolucionó a una tuberculosis peritoneal, que se nos presenta en el caso clínico. Bueno, la patogenia de la tuberculosis es un proceso tanto complejo como multifacético que implica interacción dinámica entre lo que es el patógeno y el sistema inmunológico del huésped. Como tal, la infección comienza con la inhalación de aerosoles que contienen bacilos tuberculosos, los cuales llegan hacia los alvéolos pulmonares, donde estos son fagocitados por los macrófagos locales. Sin embargo, como les mencioné anteriormente, la pared celular, que es rica en ácidos micólicos y otros lípidos complejos, le confiere resistencia a la degradación enzimática y a ROS o radicales libres que generan fagocitos. Además, la bacteria inhibe la fusión del fagosoma con el lisosoma mediante el bloqueo de la proteína RAP7, que es una GTPasa, y de esta manera evita la acidificación del fagosoma y su fusión con el lisosoma, creándose un nicho intracelular seguro donde ésta pueda replicarse. Sin embargo, algo paradójico es que el fagosoma alterado también puede fusionarse con otras vesículas intracelulares, que sean endosomas y vesículas de transporte, lo que facilita el acceso a nutrientes esenciales y así aumentando su replicación bacteriana. El sistema inmunológico responde a esta invasión activando una respuesta mediada por células de linfocitos T helper 1, los cuales se encargan de liberar citocinas, ya sea como el interferón gamma, que esta activa a los macrófagos, aumentando su capacidad bactericida y también promoviendo la formación de granulomas, que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estas encapsulan la bacteria para limitar su diseminación y eso principalmente en personas inmunocompetentes, no inmunocomprometidas, que es muy importante y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, el proceso, los macrófagos infectados secretan también interleucina 12 y también factor de necrosis tumoral alfa,
De esta manera recluta células inmunológicas al sitio de infección y también induce la apoptosis de los macrófagos infectados, limitando así la replicación bacteriana. Sin embargo, esta puede ser dañina debido a que la liberación excesiva del factor de necrosis tumoral alfa también contribuye a la necrosis gaseosa y al daño tisular característico de la tuberculosis activa. En muchos casos, la tuberculosis o Mycobacterium tuberculosis no se encuentra completamente erradicada, sino que esta permanece en un estado latente dentro de los mismos granulomas, lo que se conoce como infección latente de la tuberculosis, ¿ok? Durante esta fase, el individuo como tal no presenta síntomas y no es contagioso, pero la bacteria puede reactivarse años o incluso décadas después, si en dado caso el paciente presenta una inmunodeficiencia, que en este caso fue VIH o SIDA, ¿ok? Bueno, como tal, la reactivación latente de la tuberculosis conduce a la enfermedad activa, caracterizada por la multiplicación descontrolada de la misma bacteria y a la destrucción del tejido pulmonar. La inflamación crónica y la necrosis gaseosa, que es un tipo de muerte celular que le da al tejido afectado un aspecto de queso, que esto es muy importante durante la histopatología y es muy característico de esta enfermedad. Esa destrucción tisular puede formar cavidades en los pulmones, lo que facilita también la diseminación de la bacteria a otras partes del organismo y darle su presentación como tal de la tuberculosis miliar, y en este caso fue tuberculosis peritoneal, debido a que este paciente se encuentra inmunodeprimido debido al VIH y a su deficiencia de los linfocitos T. Bueno, ahora sí hablando de la presentación del paciente, que es una tuberculosis evolucionada hacia la tuberculosis peritoneal. En este caso, las bacterias llegan al peritoneo, que es una membrana serosa que recubre la cavidad abdominal y los órganos intraabdominales mediante el sistema linfático o el sistema circulatorio. Una vez que llega al peritoneo, la Mycobacterium tuberculosis desencadena una respuesta inflamatoria crónica caracterizada por la formación de granulomas, que a fin de cuentas son agregados organizados de macrófagos, linfocitos T, células epiteloides y células multinucleadas, las cuales son un intento para contener la infección, pero también contribuyen al daño tisular y a la disfunción del peritoneo, como mencionamos anteriormente. La inflamación granulomatosa en el peritoneo aumenta la permeabilidad vascular, lo que también permite la filtración del líquido rico en proteínas hacia la cavidad abdominal, resultando así en la presentación de ascitis. Este líquido acítico es típicamente exudativo, con alto contenido de proteínas y también un recuento elevado de leucocitos, predominantemente linfocitos. Además también de la inflamación crónica, se puede causar una obstrucción de vasos linfáticos, lo que impide el drenaje normal de la linfa y conduce a la acumulación de un líquido con aspecto lechoso, rico en triglicéridos, también conocido como quilo. Ese sería el fenómeno del por qué explica el aspecto lechoso del líquido acítico observado en la presentesis que se mencionó en el caso clínico. También la obstrucción linfática contribuye a la distensión abdominal y a la formación de la onda acítica, que es el signo clínico que se detecta al percutir el abdomen y observar la transmisión de esa onda líquida. Además de esa ascitis, la tuberculosis peritoneal también puede causar engrosamiento de la pared intestinal, que particularmente se observa en la región ileocecal, debido a la inflamación granulomatosa de la mucosa y la submucosa. Este engrosamiento se puede observar como la imagen de la tomografía axial computarizada y es un hallazgo característico de la tuberculosis gastrointestinal. Y de esta manera explicamos el porqué del caso clínico. ¿Ok? En cuestión de las pruebas diagnósticas se utilizaron dos. La primera fue la tensión de Ciel-Nielsen, que es una prueba inicial, se consiste en una técnica de microscopía que utiliza colorantes básicos, fuchsina y ácidos alcohol ácido para teñir las bacterias ácido resistentes, como Mycobacterium tuberculosis. Ya les mencioné anteriormente cómo es que funciona, pero prácticamente retienen el colorante rosado sobre un fondo azul debido a sus componentes de la pared celular. Este método permite visualizar los bacilos en muestras clínicas, ya sea en esputo o líquido acítico, que fue en este caso, en cuestión de horas, lo que suele ser una ventaja, especialmente útil en entornos con recursos limitados. Sin embargo, una desventaja es que su sensibilidad suele ser baja, ya que requiere una carga bacteriana alta para ser positiva y también no distingue entre Mycobacterium tuberculosis con otras micobacterias no tuberculosas, lo que puede llevar a un falso positivo. En cuestión de Lowenstein-Janssen, también considerada como el estándar de oro, esta consiste en un medio cultivo sólido compuesto por huevo coagulado, asparagina, salicina orgánicas y verde de malaquita, diseñado específicamente para el crecimiento de esta bacteria. Su periodo de incubación suele ser de 2 a 8 semanas, lo que suele ser una desventaja debido a su largo periodo, alrededor de 37 grados Celsius, mostrando un aspecto seco, rugoso y de color crema beige, como se puede visualizar en la imagen. También existen otras pruebas, ya sea por medio de PCR o Expert MTB-RIF, que también son utilizadas en la clínica. Sin embargo, en esta ocasión, son en estas dos las que se utilizaron. ¿Ok?
Antes de confirmar el diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis, debemos de descartar a otra bacteria debido a que estas tienen manifestaciones clínicas semejantes y esta bacteria es Klebsiella pneumoniae. Otra similitud entre ellas es que ambas son bacilos, sin embargo Klebsiella pneumoniae es un bacilo gram negativo, mientras que Mycobacterium tuberculosis es un bacilo gram positivo débilmente. Otra diferencia entre ellas es que Klebsiella es una bacteria fermentadora, mientras que Mycobacterium tuberculosis es una bacteria fuertemente ácido-alcohol resistente. Y debido a estas características de cada una, también se pueden diferenciar o diagnosticar por métodos distintos. Para las ácido-alcohol resistentes se utiliza la tinción de Ziehl-Neelsen, que pues es muy específica para estas bacterias, y para las bacterias fermentadoras utilizamos el agar MacConkey. Y respecto a las manifestaciones clínicas, pues Mycobacterium tuberculosis tiene un comienzo insidioso, es decir, poco a poco se van visualizando estas manifestaciones, y Klebsiella tiene un inicio agudo, es decir, repentinamente aparecen los síntomas. Bueno, ahora hablando sobre la epidemiología de la Mycobacterium tuberculosis, tenemos que el único reservorio natural es el ser humano y su transmisión ocurre principalmente a través del aire cuando una persona infectada habla, tose o estornuda, liberando partículas diminutas que pueden ser inhaladas por otra persona. Tenemos que las partículas más grandes quedan atrapadas en las mucosas y son eliminadas. Sin embargo, las partículas más pequeñas, las cuales pueden contener entre 1 y 3 bacilos, pues estas llegan hasta los alvéolos y así causan la infección. La Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente un 25% de la población mundial está infectada con tuberculosis y pues es la principal causa de muerte en el mundo. También pues algunos grupos de población con riesgo pues son las personas sin techo, los reclusos, alcohólicos, drogadictos, extranjeros y las personas infectadas con VIH. Esto es debido a que el VIH debilita el sistema inmune, especialmente a los linfocitos T, los cuales son esenciales para combatir a las infecciones. Y las regiones con mayor incidencia de esta enfermedad pues son India, Pakistán, África, Sudáfrica, Europa del Este y China. Continuando con la prevención, una de las principales herramientas que tenemos es la vacuna BCG, que aunque no es 100% efectiva contra la tuberculosis pulmonar en adultos, sí protege a los niños sobre las formas graves de esta enfermedad, como la meningitis tuberculosa. También pues detectar la tuberculosis a tiempo es clave para evitar su propagación. Si tienes tos prolongada, pérdida de peso sin explicación, sudores nocturnos o fiebre, es necesario buscar ayuda médica y también realizarse la prueba si te encuentras en una situación mayor de riesgo, es decir, si eres una persona infectada con VIH o si estuviste en contacto con una persona infectada con tuberculosis. También se deben de aplicar medidas de higiene, como cubrirse la boca al toser o al estornudar, usar mascarillas, de preferencia KN95, en hospitales o lugares donde haya alto riesgo. También lavarse las manos frecuentemente e incluso abrir ventanas y dejar una mayor circulación de aire, pues esto disminuye la concentración de bacterias y así también disminuye el riesgo de contraer esta enfermedad. La detección temprana y la adherencia al tratamiento son claves para frenar la propagación de la Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria tiene un crecimiento muy lento y es resistente a la mayoría de antibióticos tradicionales. Es por eso que los pacientes deben de seguir un tratamiento prolongado y con múltiples fármacos. El tratamiento estándar dura entre 6 y 9 meses, que es el tiempo necesario para eliminar completamente la infección y para evitar recaídas. Este tratamiento comienza con una combinación de 4 fármacos durante los primeros 2 meses. Estos fármacos son la
isoniazida, rifampicina, etambutamol y piracinamida. Después el tratamiento continúa por otros 4 a 6 meses con isoniazida y rifampicina u otras combinaciones. Esto depende de la resistencia de la bacteria.